Bueno, un cordial saludo, bienvenido para todos los oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio. Y pues un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, que es Buscuenti Radio Online. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez de la congregación Construyendo Hogares Sólidos en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que Boris, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Eh, bien, sí, un poco cansado físicamente, pero como te comentaba al inicio, ah, este tiempo estoy experimentando en carne propia la voluntad de Dios de cuidar a nuestros propios ancianos. Creo que la sociedad aísla a los ancianos y lo más fácil es llevarlos a un asilo, a un lugar donde los cuiden, pero estoy entendiendo plenamente, en toda su plenitud, que la voluntad de Dios es que nuestros ancianos sean cuidados por nosotros, sus familiares. En caso de que no pudiéramos, pues la iglesia estaría ahí para atender a nuestros ancianos. La Biblia les da un gran valor a nuestros ancianos. Pero, gracias a Dios, estamos experimentando eso en carne propia y también experimentando la gracia de Dios que sí se requiere para poder avanzar la milla extra. Entonces ahí vamos. Eh, Les enviaré el link para que puedan seguirnos en esta tarde. Ah, ahí va. Estaremos hablando sobre el tema de nuestra verdadera comunión. Dios en Cristo Jesús logró que nuestra comunión con el Padre, con nuestro Padre Dios, sea realmente una comunión viviente y espiritual, sobre todo. ¿Sí? Entonces, vamos a orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Amado Padre, gracias por tu fidelidad. Oramos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuáles son las riquezas, Padre, a las cuales tú nos has llamado, Señor. Muchas gracias. Te damos la gloria, la honra a ti porque tú la mereces, Padre. Muchas gracias. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 15, al 5, perdón, dice literalmente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, y yo en él, este lleva fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Es muy importante, muy determinante entender este pasaje en Juan capítulo 15, porque es un pasaje bastante básico para comprender que ahora tenemos una nueva comunión con Dios, una nueva manera de relacionarnos con Dios, una nueva manera de conocer de una manera personal a Dios nuestro Padre. Hoy aprenderemos que cuando nacimos de nuevo, no solamente tenemos una posesión ante Dios, sino también tenemos una nueva comunión con el Señor Jesucristo. Esta nueva comunión se puede expresar en dos oraciones cortas y es, yo estoy en Cristo Jesús y Cristo está en mí. O, si quieres, Cristo en mí y yo estoy en Cristo. Para ayudarnos a comprender esta nueva relación entre el mismo, entre Jesús mismo y el creyente, el Señor Jesús usó una ilustración muy interesante de la misma naturaleza, de la misma creación. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El Señor Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Porque cada vez que hablamos de la vid, vamos a pensar que es Jesús. Y cada vez que hablemos de los pámpanos, piensa que el pámpano es Jesús. Así que como la vid se menciona cada vez en este tema de relación, ¿vale? Cuando hablemos del pámpano, relación. La vid, la vid y los pámpanos son una sola cosa.
Al contemplar una vid con tus propios ojos, vemos que es una sola cosa. Comparten una misma vida, la misma vida que fluye de la vid, y esa misma vida fluye a través de los pámpanos. Y Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Esto nos enseña que somos uno con el Señor Jesús. Y en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Recuerda que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la única forma de tener comunión con Dios el Padre es que nosotros hayamos nacido de nuevo y hayamos nacido del Espíritu para poder tener una comunión con Dios. De otra manera, es imposible tener una comunión con Dios porque Dios es Espíritu y yo soy carnal vendido al pecado. Entonces no podría tener yo una comunión con Dios en mis propias fuerzas y en mi naturaleza pecaminosa. No podría, es imposible. Para que esto sea posible, Dios nos dio la salida y es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento yo nazco del agua y del espíritu y por lo tanto soy una nueva creación en Cristo Jesús y ahora soy un ser espiritual. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Eso es lo que la Biblia enseña con respecto a nuestra esencia como seres, como creación de Dios. Al seguir contemplando la vid y sus pámpanos, vemos algo. Vemos que el pámpano está en la vid. Eso nos enseña que estamos en Cristo. Ya hemos sido injertados en Él. Estamos en Él. Pero ahora vamos a ver que nuestra unión con Él es una unión viviente, es una unión real. Así como el pámpano está unido a la vid viviente, así estamos unidos a Cristo, el Dios viviente, que resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Estamos ahora en Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Dios nos puso en la vid y a partir de ese momento la mismísima vida de Jesús empieza a fluir en nosotros, que somos los pámpanos, y por esta razón, por nuestra unión viviente en la vid, es que nosotros podemos llevar frutos para la gloria de Dios el Padre. No siempre estábamos en Cristo, ¿no? Podemos darnos cuenta muy fácilmente de esta verdad. Antes que nos convirtiéramos en hijos de Dios, estábamos en Adán. Estábamos unidos a Él, compartimos su vida y también teníamos su misma naturaleza en nosotros, o sea, una naturaleza pecaminosa. Por eso es necesario nacer de nuevo. Aún Nicodemo, que era un principal entre los judíos, él necesitaba nacer de nuevo también, porque el ser cristiano no se trata de buenas obras, no se trata de creer que eres cristiano o no se trata de eso, se trata de un nuevo nacimiento. Y cuando naces de nuevo, literalmente Dios el Padre te injerta a la vid, porque lo único que tú eres un pámpano. Antes estabas en el olivo, en el pámpano, en el olivo que no era el verdadero, pero ahora Dios te puso en el verdadero. ¿Qué sucedió entonces cuando fuimos salvados? Dios nos separó de Adán, nos cortó y nos injertó en Cristo Jesús. Nos injertó en el pámpano, nos injertó en la vid verdadera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir injertar un pámpano? Quiere decir separarlo de una vida, en este caso que era en Adán, que no era vida, estábamos muertos, y cortar y ahora unirnos a otra vid, que en este caso es la vid verdadera. ¿Sí? El pámpano en este momento empieza a gozar de la mismísima nueva vid, la vid verdadera que es Cristo Jesús. Entonces hemos sido desgajados, cortados para ser injertados en la vid
verdadera. Ya no estamos más en nuestra vida antigua. Ahora es una nueva vida, porque la Biblia dice, los que están en Cristo Jesús, nueva creación son. Las cosas viejas pasaron y hay todas son hechas nuevas. Ahora estamos en la vida verdadera y por esa razón nuestra comunión es real, es verdadera, es con el Padre a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Luego se hace lo que pasa es que se hace un corte, la vid, y el pámpano se coloca en ese corte. Haces un corte en la vid y el pámpano se coloca en ese corte y se ata con firmeza. Y poco a poco, después, la vida de la vid empieza a fluir en el pámpano, dentro del injerto, y el pámpano queda unido a la nueva vid, y en este caso empieza una unión viviente, una unión real, una unión que no es natural, una unión espiritual, una unión que es sobrenatural, una unión espiritual, absolutamente espiritual. No tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con este mundo, porque todo pasa, pero ahora estamos en el verdadero y ahora tenemos una esencia diferente y la mismísima vida de Cristo está en nosotros. Por esa razón nosotros podemos decir que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos vuelto a nacer y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora podemos ver lo maravilloso que Dios hizo por nosotros cuando nacimos de nuevo. Dios nos separó de Adán, sacó de Adán y nos injertó en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, más de Él, o sea, de Dios, somos nosotros en Cristo Jesús. Ahora estamos unidos al Señor Jesús en una unión viviente, espiritual, real, verdadera, por toda la eternidad. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos vivientes en Él. Nosotros compartimos su vida y tenemos su naturaleza ahora en nosotros. La Biblia nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. ¡Wow! Esto es algo maravilloso, es algo que yo creo que necesitamos detenernos y meditar y pedir a Dios que alumbre nuestro entendimiento para que podamos saber cuáles son las riquezas, amados, a las cuales Dios nos ha llamado. Imagínense esas riquezas, que somos participantes de la mismísima naturaleza divina. O sea, la Biblia dice que Jesús está en el Padre y toda la plenitud de la deidad de Dios está en Cristo Jesús y nosotros estamos en Él, por lo tanto estamos completos en Él. Imagínense esas riquezas. Es impresionante cómo es que Dios hizo una obra tan maravillosa en la cruz para arrancarnos de Adán, desarraigarnos de donde estábamos en Adán, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de los pactos de Dios, enemigos de Dios en nuestra mente, hijos del diablo, hijos de ira, lo mismo que los demás, y hacíamos la voluntad de la carne y de sus pasiones y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y Dios nos arrancó de ese mundo, nos arrancó de ese estado de muerte y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no es que hayamos hecho algo para merecer eso. No, fue la pura misericordia de Dios, el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, por medio de Jesucristo, Dios nos hizo aceptos en Cristo para con Dios y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la mismísima vida de Cristo empieza a fluir en nosotros. Entonces el evangelio no es tanto que yo cambie, sino que la vida de Cristo se manifieste a través de Dios. Porque eso es lo que está Dios haciendo cada día en nuestras vidas.
Ahora, no solo está el pámpano en la vid, sino que la vid también está en el pámpano. Después de que el pámpano ha sido injertado en la vid, la mismísima vida de la vid empieza a fluir por él. O sea, por nosotros. Esto es lo que mantiene vivo al pámpano y lo hace que fructifique. Aleluya. La vida no está en el pámpano. La vida está en la vid. Y nosotros, por estar injertados en la vid, podemos llevar fruto para la gloria de Dios. Nótese que dice llevar, no dice dar. Dar es una expresión de esfuerzo, de trabajo. Tengo que dar, tengo que hacer lo posible para dar frutos. La Biblia no enseña que tenemos que dar. La Biblia enseña que tenemos que llevar, porque como estamos en la vid, de manera natural, la mismísima vida de la vida empieza a fluir en nosotros y por consecuencia de nuestra unión viviente en la vid, nosotros empezamos a producir frutos para la gloria de Dios. Aleluya. Dios el Padre es el labrador y cuando Él ve fruto viene y limpia la vid para que podamos llevar más fruto para la gloria de Dios nuestro Padre. Este tema es maravillosamente, no tengo palabras para describir, es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos entender y comprender que nosotros mismos no tenemos vida. Dice la palabra textualmente en Juan, capítulo 15, que el pámpano, cuando está separado de la vid, se seca. ¿Por qué se seca? Sencillamente porque no tiene vida en sí misma. O sea que yo sin Cristo me seco y voy a ser echado al fuego. Sencillamente, ¿por qué? Porque yo no tengo vida en mí mismo. La única forma de que la vida empiece a fluir en mí es que yo esté en la vid. La vid sí tiene vida en sí mismo. Él es la roca eterna de los siglos. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, por medio de Él y para Él. Él es la vida, Él es la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, no nosotros, es Él. Cristianismo no se trata de ti. Cristianismo se trata de Jesús. El Señor Jesús hizo una promesa maravillosa a sus discípulos. Prometió que enviaría al Espíritu Santo para morar con ellos para siempre. Y no solo estaría con ellos, sino que también estaría en ellos. Luego agregó estas palabras y dice, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y así vemos que la venida del Espíritu Santo sería la venida del mismísimo Señor Jesucristo viviendo su vida en nosotros. Era como si el Señor Jesús les hubiera dicho, me voy, pero regreso en una forma nueva y maravillosa en la persona del Espíritu Santo. Vengo a morar en ustedes y nunca los dejaré. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Yo rogaré al Padre, dice, y daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Eso está en Juan capítulo 14, del 16 al 16. Qué maravillosas verdades encontramos en la palabra de Dios y tenemos que entender que esto Dios lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros mismos jamás hubiéramos alcanzado esta comunión tan plena con Dios nuestro Padre. Porque para tener comunión con Dios, una comunión verdadera, necesitamos nacer de nuevo para poder nacer del Espíritu, porque Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 14, versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué les parece? Voy a volver a leer.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué hermosa comunión. Y eso es solamente a través del Espíritu Santo. No se podría de otra manera explicar esta maravillosa comunión que ahora nosotros gozamos y tenemos después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Los que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos desearon tener lo que nosotros tenemos. Nunca lo alcanzaron. Sí, aunque fueron salvos, nunca lo alcanzaron. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, en una nueva comunión que el Padre consiguió a través de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. En esa cruz, Él clavó todas las enemistades, todos los decretos que nos eran contrarios, todas las maldiciones hechas por nosotros, maldición, quedaron ahí clavadas en la cruz para darnos vida juntamente con Cristo. Y de esa manera el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando entendemos por la gracia y misericordia de Dios que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso de la muerte. Cuando nosotros creemos en esta verdad, por la gracia y misericordia de Dios, entonces terminamos confesando que Jesús es nuestro Señor para la gloria de Dios el Padre. Y a partir de ese mismo momento, nosotros entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios, vivimos por Él, para Él y por medio de Él. Y separado de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Aleluya. En Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice, por tanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. ¿Qué les parece? Cristo vive en nosotros por su Espíritu, para que podamos decir de verdad, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, pues, pero si por la justicia fuera por la ley, por demás Jesús murió. Jesús murió sencillamente porque nosotros no éramos capaces en nosotros mismos de poder agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. No lo podíamos hacer. Jesús murió por eso cuando estábamos débiles en nuestros delitos y pecados, muertos, ajenos a los pactos de Dios. Él nos dio vida juntamente con Cristo, aleluya, juntamente con Él, por gracia somos salvos. Entonces ya hemos entendido en esta tarde que uno de los, por así decir, secretos más grandes de la vida cristiana es este: Cristo vive en nosotros. Entonces en Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, vamos a concluir. ¿Qué es la vida cristiana? ¿La vida cristiana será que es tratar de portarse bien? No. ¿Es tratar de imitar a algún buen cristiano? No. ¿Es tratar de imitar a Jesús mismo? No. La vida cristiana no es ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana, escucha bien, es Cristo viviendo su vida en nosotros. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Él no dijo, para mí el vivir es tratar de imitar a Cristo. No, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es lo que en realidad quiso decir Pablo? Quiso decir, para mí el vivir es tener a Cristo viviendo su vida en mí. Filipenses 1:21. Entonces, ¿cómo es que vivimos la vida cristiana?
Escuchen bien, la vida cristiana la vivimos confiando que el Señor Jesús viva su vida en nosotros, en vez de tratar de imitar o tratar de forzar o tratar de dar o frutos para la gloria de Dios, dejamos por la gracia que Él viva su vida en nosotros, que su vida fluya a través de nosotros y su vida siempre, siempre agrada al Padre. Él dijo en Juan 8:29, Jesús dijo, porque yo lo que a Dios le agrada, hago siempre. Aleluya, el Señor Jesús no ha cambiado. Él todavía es la misma persona y quiere vivir su vida en nosotros. Eso lo hará a medida que nosotros confiemos en Él. Escucha una vez más al Señor Jesús mientras nos dice estas palabras maravillosas. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano en sí mismo no tiene vida, pero si permanece en la vid, la mismísima vida de la vid, o sea, de Jesús, empezará a fluir en mí, y entonces lo que el mundo verá es a Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y por eso es que Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, cada día debemos estar conscientes de esta verdad. Mientras vivimos día a día, debemos contar, amados, con el hecho de que somos uno con Cristo Jesús. Recuerda que la fe en nuestra posición la hace verdadera en nuestro diario vivir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras confiamos en el hecho de que estamos en Cristo Jesús y Él está en nosotros, recibimos el poder para poder vivir como un verdadero hijo de Dios. La mismísima vida de Cristo se manifestará en nosotros, ¿sí? Entonces, lee la Biblia todos los días en voz alta. Piensa en lo que estás hablando. Conversa con Dios, ora con Dios, espera en Él, encomienda a Dios su camino y confía en Él y Él hará. Voy a leer un pasaje muy importante en la Biblia para que puedas entender perfectamente de lo que hemos hablado hoy en esta tarde. Ya el tiempo se nos fue, entonces voy a terminar con este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice así, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Escucha bien con atención. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, o sea, Jesús, en nosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La vida cristiana, amado, es Cristo viviendo su vida en ti. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. No dejemos de orar por nuestra nación. Estamos viviendo tiempos difíciles y creo que nuestra participación tiene que ser protagónica, de rodillas, clamando a Dios por nuestra nación. Un gran abrazo, bendiciones y hasta el próximo lunes, Dios mediante. Gracias por su amable atención.